7:16 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también estamos en las redes sociales de Tribu Televisión. El conflicto en Medio Oriente preocupa, obviamente está escalando, sabemos y lo hemos dicho que el gobierno de Donald Trump ha decidido precisamente bombardear 3 instalaciones nucleares de Irán y esto está escalando. Esto implicará obviamente el incremento desmedido del precio del barril de petróleo a nivel mundial y va a complicar obviamente a los diferentes países como el Perú que importan petróleo para abastecer el mercado local. Sabemos que el barril de petróleo está por encima de los $80. Es posible que las bolsas mundiales también el día de hoy tengan resultados negativos, así lo han anticipado los economistas. Vamos a estar atentos a lo que está pasando en el mundo porque como sabemos hay una situación difícil, complicada de conflagración en Medio Oriente y esto podría escalar mucho más, Aarón. Sí, así es. Estados Unidos atacó con bombas antibúnkers con los clásicos B2 a las 3 bases nucleares de Irán que señalas y en efecto esto puede aumentar el precio del petróleo. Me parece que Irán distribuye o produce el 30% de petróleo a todo el mundo, una cosa así. Además, el Parlamento iraní ha votado a favor de cerrar el estrecho de Hormuz, que es un enclave por donde pasa el 20% de la producción 20%. mundial de crudo, de petróleo en el mundo y esto obviamente nos va a afectar a todos. Pero ya estamos en comunicación por vía telefónica con el ingeniero Aurelio Ochoa Alencastre, es director general de hidrocarburos y experto en temas energéticos. Muy buenos días, ingeniero Ochoa, bienvenido a Altavoz en Vital. Muy buenos días, a vuestras órdenes. Una situación complicada, como sabe perfectamente, en Medio Oriente, desde su visión de ingeniero, desde su visión de experto en temas energéticos, ¿ya nos está afectando? Bueno, nos va a afectar en realidad. Todavía en este momento se supone que no se ha producido lo que se teme, como es que el estrecho de Hormuz, en este caso por donde fluye más de 21 millones de barriles de petróleo, vale decir un poco más del 20% del petróleo consumido en el mundo. Entonces todavía no ha habido una decisión de cortar ese estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, ¿no? Entonces todavía no estamos viendo, pero se teme que esto podría ocurrir en cualquier momento y lógicamente para países importadores de petróleo como el caso de Perú, definitivamente que nos afectaría, ¿no? No solamente a nosotros, sino a todos los grandes importadores de petróleo. Tenemos una información, ingeniero, que el Parlamento de Irán ha votado a favor de cerrar el estrecho de Hormuz. Como usted lo ha señalado, es un enclave importantísimo, sí, donde pasa el 20% de la producción mundial de crudo. ¿Por qué es importante este estrecho de Hormuz geoestratégicamente hablando? Bueno, en primer lugar, lo que usted ha dicho es cierto, el Parlamento ha aprobado, pero todavía no ha sido en este caso ejecutado, ¿no? Entonces recordemos que allá es un país teocrático, entonces el líder supremo de Irán todavía no lo ha aprobado, ¿no? Entonces, pero ya por lo menos es el inicio de lo que podría ocurrir las próximas horas o días, en este caso el corte del estrecho de Hormuz. Ahora, ¿cuál es la importancia? Usted lo ha adelantado. En este caso, diariamente circulan barcos que transportan alrededor de 21 millones de barriles de petróleo. Es decir, alrededor de un 20% del comercio internacional de petróleo atraviesa ese estrecho de Hormuz, que justamente es controlado en este caso por Irán. Entonces, ya anteriormente había sembrado minas de Irán, ¿no? En el pasado, a la cuestión de 10, 15 años, y lógicamente ningún barco va a atravesar si sabe que hay minas que han sido sembradas, ¿no? Bueno, eso podría ocurrir nuevamente y eso todavía no ha ocurrido, si bien es cierto, ha sido aprobado por el Parlamento, pero todavía no se ha ejecutado, ¿no? Entonces, porque al final es, digamos, una posición del Parlamento iraní. Entonces, ahora, ¿cuáles serían los efectos? Los efectos, lógicamente, de un más del 20% de ese comercio internacional implicaría definitivamente, ¿qué cosa? Implicaría la elevación del precio del petróleo a nivel internacional. Eso complicaría las finanzas de
sobre todo de los países importadores de petróleo, como en el caso de Perú. Si a eso le agregamos el tema de los aranceles que, como sabemos, ha impuesto el gobierno del señor Trump, entonces lógicamente tendríamos una situación económica bastante preocupante a nivel internacional. Exactamente, justamente tenemos información de que el petróleo Brent, por ejemplo, ha subido por encima, ha subido un 1% luego del disparo de este ataque de Estados Unidos a Irán, como sabemos perfectamente. Hay que indicar que el petróleo Brent ha cotizado en este momento, se está cotizando en $77,8. Y esto es un incremento de 1%. Sin embargo, en el mercado peruano, para el mercado peruano se utiliza el petróleo WTI, ingeniero. ¿Cuánto está aproximadamente el petróleo WTI en este momento? Sí, este está alrededor de $72, $71, $72. Ajá. Claro, ha habido una subida de más o menos 12%, todavía no se ha disparado, pero en el caso de cerrar ese estrecho de Hormuz, ahí vendría el problema precisamente, ¿no? Pero también tomemos en consideración lo siguiente: esta es una situación que no se va a prolongar indefinidamente, ¿no? Entonces me refiero a la situación del Golfo Pérsico, la situación de Irán, Israel. Esto en algún momento no va a durar, pues, no sé, más de un mes, 2 meses, ¿no? Entonces esto nuevamente retornaría a sus niveles, a los niveles precedentes, ¿no? O actuales en este caso. Pero podría temerse que, de cerrarse el estrecho de Hormuz, podría, ¿no es cierto?, eventualmente dispararse el precio del petróleo más allá de los $100. Y ese es el temor precisamente para países como el Perú. Ahora, esto también, digamos, nos señala, nos alerta como país, ¿no es cierto?, que tenemos en este caso, que en el caso de Perú, que tenemos el gas natural a disponibilidad con un precio regulado por contrato, me refiero al gas de camisea. Entonces, deberíamos más bien, pensando en situaciones como la que estamos viendo, que digamos, pueden ocurrir en cualquier momento y que lógicamente van a afectarnos, entonces deberíamos apostar por el gas natural, acelerar en este caso el consumo de gas natural en el caso peruano, ¿no? Entonces, mucho más de lo que en este momento se está haciendo. Si bien es cierto, hay un avance, pero me parece que deberíamos, digamos, aunar esfuerzos para ir un poco más allá, de tal manera que dependamos menos del petróleo y más bien dependamos más del gas natural, que lo tenemos en el país. Sí, buen día, señor Ochoa, soy Aaron Salomón, ¿cómo está? Pero Irán, ¿acaso puede cerrar Buenos días, ¿qué tal? Irán puede cerrar el estrecho de Hormuz? ¿Ya no podrían exportar el crudo, no? Ese es otro tema que justamente se está analizando, porque al final Irán también está en una situación económica crítica por las limitaciones que se le ha impuesto por parte de Occidente y particularmente de Estados Unidos. Entonces, eso también repercutiría, porque precisamente por el estrecho de Hormuz es que exporta Irán, o sea, no solamente el resto de los países del Golfo Pérsico, sino también el propio Irán. Entonces, de repercutir, por supuesto que le repercutiría, afectaría económicamente a Irán. Entonces, por esa razón, lo están pensando. En este caso, si bien es cierto, el Parlamento ha aprobado, pero el Parlamento no es el ejecutivo, ¿no?, iraní. Entonces van a tener que pensarlo, porque hay quizá, digamos, otras alternativas militares que tiene pues Irán, aparte del estrecho de Hormuz, ¿no? Entonces deben estar evaluando ese tema. Entonces van a tener que, digamos, ver los pros y los contras en este caso, sobre todo dada la situación económica de Irán. Efectivamente sí, Irán es, entre otros, el que precisamente por ese estrecho de Hormuz fluyen las exportaciones de Irán, sobre todo a China, ¿no? Así es. Ingeniero Aurelio Ochoa, el petróleo, el sector hidrocarburífero, ¿es estratégico? ¿Los países lo consideran estratégico? Claro que lo consideran. ¿Por qué razón? Porque hasta este momento, a pesar de las energías renovables, el caso del petróleo y en general de los hidrocarburos, o sea, incluyendo el gas natural, el mundo depende más o menos de un 73%, ¿no? Entonces, 73%. Y en el caso de Perú estamos más o menos de un 75%. Entonces, de nuestro consumo energético depende precisamente de los hidrocarburos, y en el mundo, como les señalaba, algo parecido. Entonces, resulta siendo estratégico para la economía internacional, puesto de que las mismas energías renovables todavía no están en el nivel, en la mayor parte de países no están en el nivel
que podría esperarse a futuro seguramente, ¿no? Pero en este momento, y al menos en el caso peruano en particular, nosotros somos súper dependientes del petróleo, de los hidrocarburos en general, pero sobre todo el tema de Perú es que somos netos importadores, y para que tengamos una idea, nosotros consumimos alrededor de 260,000 barriles diarios de petróleo, 260,000 diarios, ¿no? De barriles diarios de petróleo. Y sin embargo, lo único que producimos son 44,000 barriles, vale decir Exacto. Que de lejos somos netos importadores. Entonces nuestra dependencia es tal que lógicamente situaciones como esta, con esta volatilidad en el precio del petróleo, nos afectan, nos afectarán. Por eso decía al inicio, ¿no? De nuestra dependencia del petróleo debería disminuir utilizando el gas natural que lo tenemos en el país a través de Camisea y en otras regiones, pero sobre todo que está con precios regulados contractualmente. Es decir, no está en este caso supeditada a los vaivenes del precio internacional del petróleo. Esa es la ventaja. Entonces, deberíamos eso considerar, y en el extranjero justamente dicen, ¿qué pasa con Perú? Que teniendo gas natural, tan solamente en este caso tiene por el momento pues entre un 20-22%, ¿no? de consumo, Así teniendo digamos el gas controlado, me refiero al precio, ¿no? Regulado por contrato. Ingeniero Aurelio Ochoa, ¿qué pasó con los campos de producción petrolera? Porque tenemos campos de producción petrolera en el norte del país, también estamos en la zona de selva. Sobre este tema, por favor, vamos a conversar luego de la pausa. Manténgase, por favor, en la línea. Estamos en Altavoz en Vital, también estamos en las redes sociales de Tribu Televisión. Ya regresamos.